Soy Susan Diane y cuando me acerco a mi cumpleaños número 30, me encuentro atrapada en un torbellino de agotamiento emocional y físico. Mi vida, que alguna vez fue un equilibrio de ambición personal y sueños de felicidad doméstica, está al borde del abismo. La tensión de criar a nuestro hijo casi solo me pesa mucho, las noches resuenan con los llantos de Thea mientras lucha por dormir. Cada lamento es un claro recordatorio de mi soledad en este capítulo de la maternidad, un papel que una vez asumí sería un viaje compartido. Michael, por otro lado, parece habitar un mundo diferente. Su apoyo, tan crucial durante estos tiempos difíciles, se ha convertido en un espectro, discutido pero raramente visto. Recuerdo haberle suplicado, con la voz temblorosa de desesperación, que reconsiderara su repentino plan. Mako, por favor, este no es el momento para unas vacaciones. Te necesito aquí, conmigo, con Thea. Sin embargo, su respuesta estuvo teñida de irritación, sus palabras un rechazo frío de mis súplicas. No es asunto tuyo, había espetado antes de declarar su intención de escapar a México con sus hermanas. Cuán triviales le parecieron mis luchas mientras sonreía, su emoción palpable y penetrante. Dejada sola, la puerta enmarcó mi desmoronada determinación cuando escuché los gritos de Thea desde su habitación. Mis piernas se sentían arraigadas al lugar, mi cuerpo no estaba dispuesto a perseguir a Mako, mi corazón se astillaba con cada sollozo que se escapaba por las grietas de nuestra casa. Las lágrimas que derramé no fueron solo por la angustia de Thea, sino por la traición de una pareja que eligió el ocio por encima de su familia. Michael alguna vez había sido diferente. Cuando nos conocimos, él era el carismático cantinero con una cálida sonrisa que podía atravesar los peores días. Su encanto sencillo me había atraído, convirtiendo las bebidas informales después del trabajo en veladas íntimas llenas de sueños compartidos y risas. En ese entonces, Mako parecía el contrapeso perfecto al estrés de mi trabajo corporativo, su presencia era una constante reconfortante a medida que ascendía en la escala profesional. Nuestra historia de amor había desafiado las probabilidades. A pesar del escepticismo familiar inicial y los sutiles empujones hacia socios más adecuados dentro de mi círculo profesional, elegí a Mako. Elegí el amor. Él había sido mi refugio, asumiendo las responsabilidades del hogar con una tierna diligencia que hacía que nuestro matrimonio precoz se sintiera como una verdadera sociedad. Pero a medida que han pasado los años, el hombre que una vez prometió compartir las cargas de la vida parece haber retrocedido, reemplazado por alguien cuyas acciones son descuidadamente egoístas. La gota que colmó el vaso fue su descarado uso de mi tarjeta dorada, gastando sin pensarlo 2 veces, su derecho eclipsando el compromiso que una vez hicimos de apoyarnos mutuamente. Ahora, mientras estoy en el silencio resonante de nuestro hogar, el dolor se agudiza y se vuelve más claro. La partida de Mako no es solo una distancia física, es una brecha en la confianza, una clara división en nuestros caminos. Ya no puedo ignorar los signos de su manipulación. Con una determinación tan fría como las lágrimas secándose en mis mejillas, empiezo a planificar. No solo por Thea y por mí, sino contra el hombre que ha tomado tanto y dado tan poco a cambio. Mi corazón se endurece con cada paso que doy, cada plan que hago, una armadura necesaria contra el dolor de la traición. Un arreglo considerado, pero algo en su tono me inquietó. El repentino cambio de roles de Mako de ser un socio contribuyente a depender únicamente de mis ingresos se sintió abrupto y calculado en lugar de un apoyo. A medida que los primeros días de nuestro matrimonio llenaban nuestra casa con los reconfortantes olores de su cocina y las responsabilidades compartidas, me sentí segura en nuestra sociedad. Las deliciosas comidas preparadas todas las noches parecían una prueba tangible de nuestro apoyo mutuo. Esos fueron los días en que llegar a casa se sintió como abrazar cálidamente, donde los gestos reflexivos de Mako me hicieron asegurarme de que había tomado la decisión correcta al casarme con él. Sin embargo, esa noche, con mi recibo de sueldo expuesto y los ojos de Mako rastreando los números con un toque de asombro y sorpresa, marcó un punto de inflexión. Su admisión de que no se había dado cuenta de cuánto ganaba introdujo una grieta en los cimientos de nuestra confianza.
Fue un momento de revelación de que quizás nuestras percepciones de los roles de los demás eran muy diferentes. Nunca me había esforzado por ocultar mis ingresos, pero Mako nunca había preguntado, ni había sentido la necesidad de revelarlo sin previo aviso. Su decisión posterior de renunciar a su trabajo me pareció impulsiva y poco oportuna, especialmente considerando la responsabilidad de mantener a nuestro futuro hijo. Su razonamiento, que él se encargaría del hogar mientras yo me concentraba en mi carrera, parecía práctico en la superficie. Sin embargo, también implicó un cambio en nuestra dinámica al que no había estado de acuerdo, un cambio que colocó la carga financiera completamente sobre mis hombros. Esa noche, cuando di la noticia de mi embarazo, esperaba que nos devolviera a un lugar de apoyo mutuo y emoción. En cambio, su salto inmediato para discutir la logística financiera, específicamente mis beneficios de licencia por maternidad, se sintió discordante. Hubo frialdad al priorizar lo práctico sobre el significado emocional de nuestra familia en expansión. Mako, no se trata solo del dinero, me encontré diciendo. El peso de mis palabras pesaba en el aire entre nosotros. Se trata de nosotros, de ser socios. Como ambos contribuimos a esta familia. Él asintió, aparentemente entendiendo, pero sus siguientes palabras, claro, pero tenemos que pensar prácticamente en las finanzas, dejaron en claro que nuestras opiniones sobre esta nueva fase de la vida estaban desalineadas. Su enfoque se mantuvo estrictamente en el aspecto financiero, mientras que yo lidié con las implicaciones más amplias de su desempleo en la dinámica de nuestras relaciones y la salud emocional. Esta conversación me hizo sentir más sola que nunca, a pesar de la vida que crecía dentro de mí. Me acosté en la cama esa noche, mirando al techo, con la mente llena de dudas sobre nuestro futuro juntos. ¿Cómo navegaríamos por esta nueva realidad? ¿Podría nuestra relación soportar la tensión de estos nuevos roles? El giro de Michael hacia un rol puramente doméstico mientras me atribuía toda la responsabilidad económica fue una solución que nunca había imaginado para nosotros. A medida que me sumía en un sueño incómodo, la alegría de mi embarazo se vio ensombrecida por el creciente miedo a lo que me esperaba. Las garantías de Michael de que estaba actuando en mi mejor interés comenzaron a sonar vacías a medida que navegaba por el panorama cambiante de nuestra relación y las demandas físicas del embarazo. La disparidad entre nuestros ingresos siempre había sido un entendimiento silencioso entre nosotros, pero la nueva dependencia solo de mi salario amplificó mis preocupaciones sobre nuestra sostenibilidad futura. Cada día, a medida que lidiaba con estas preocupaciones, mis dudas sobre el compromiso de Mako con nuestra vida compartida aumentaban. A pesar de las alegres noticias del médico confirmando que nuestro bebé estaba sano y desarrollándose bien, mi felicidad se vio atenuada por la creciente tensión en casa. El enfoque de Michael hacia sus responsabilidades domésticas, que una vez había abrazado, ahora parecía tambalearse. El desorden que me saludaba cada día al regresar del trabajo lo decía todo. Los platos se amontonaron sin lavar en el fregadero, y el desorden general de nuestra casa se convirtió en un claro recordatorio visual de su negligencia. Su despido casual de las tareas domésticas alcanzó un nuevo pico una noche cuando, agotado por mi día de trabajo y el costo físico de mi embarazo, encontré a Mako tirado en el sofá, perdido en su teléfono. Su sugerencia indiferente de simplemente calentar algo de comida congelada para la cena mientras relataba su relajante día me hizo sentir frustrado y desanimado. Estaba claro que la dinámica que una vez compartimos se estaba desmoronando y sus prioridades se habían alejado drásticamente de nuestra familia. A medida que comenzó mi licencia de maternidad y pasé más tiempo en casa, estos problemas se hicieron aún más pronunciados. Mis intentos de involucrar a Michael en una distribución más equitativa de las responsabilidades domésticas se encontraron con resistencia y acusaciones de injusticia. Ya que estás en casa ahora, hazlo, argumentaba, ignorando mis peticiones de ayuda con una facilidad hiriente. Sus palabras no solo mostraron una falta de apoyo, sino también un desprecio por los cambios físicos y emocionales que estaba experimentando. Nuestro hogar, que alguna vez fue un lugar de sueños compartidos y cooperación, comenzó a sentirse como un campo de batalla de expectativas insatisfechas y conflictos crecientes.
Sin embargo, en medio de las crecientes tensiones, hubo un lado positivo. Nuestra bebé, Thea, nació sana, trayendo una explosión de alegría y amor a nuestras tensas circunstancias. Para apoyarme durante este momento crucial, mi madre vino a quedarse con nosotros. Su presencia fue una fuerza reconfortante y estabilizadora, ayudó a administrar el hogar y me permitió concentrarme en Thea sin el estrés adicional del caos doméstico. Mi hermana Marán, quien había sido una fuente de fortaleza y consejos durante todo mi embarazo, visitaba a menudo a su esposo, Vince. Trajeron no solo ayuda práctica, sino también historias de sus propias experiencias, tejiendo una sensación de normalidad y apoyo familiar a nuestro alrededor. A medida que me adapté a la maternidad con Thea acunada en mis brazos, me encontré confiando más en las mujeres de mi vida. Su apoyo subrayó lo que sentía cada vez más sobre el lugar de Michael en nuestras vidas. Su presencia se estaba volviendo más periférica. Sus contribuciones tenían menos impacto en la alegría y los desafíos cotidianos de criar a nuestra hija. En este nuevo capítulo, mientras navegaba por las complejidades de la maternidad y reevaluaba nuestra relación, estaba agradecida por el apoyo incondicional de mi familia. Ellos fueron mis pilares, manteniéndome firme mientras comenzaba a reflexionar sobre el futuro de mi matrimonio y el bienestar de nuestra pequeña Thea. A medida que mi hermana Marán venía a visitarnos con más frecuencia, su presencia parecía infundir cierta vitalidad en nuestro hogar, que de otro modo estaría tenso. Su llegada siempre traía una explosión de calidez, sus brazos llenos de regalos y su rostro iluminado con genuino afecto por Thea. Sin embargo, en medio de esta calidez, no pude evitar notar que el comportamiento de Michael cambiaba sutilmente en su presencia. Parecía más animado, más comprometido, cualidades que me faltaban durante nuestras interacciones diarias. Marán, con su espíritu despreocupado y encanto natural, siempre había sido el tipo de mujer que atraía a la gente hacia ella sin esfuerzo. No era de extrañar que Michael también pareciera cautivado por su vivacidad. Sin embargo, su atención hacia ella durante estas visitas comenzó a inquietarme. Era como si reservara lo mejor de sí mismo para esos momentos, contrastando rotundamente con la apatía que mostraba hacia las necesidades de nuestra propia familia. Un día particularmente caluroso, mientras Marán se quejaba del calor, Michael entró en acción, sus movimientos rápidos y ansiosos mientras le preparaba un jugo frío. «Aquí tienes, Marán. Una bebida refrescante solo para ti», dijo, entregándole el vaso con floritura. El comentario improvisado de Marán sobre desear que su esposo fuera tan considerado resonó extrañamente en la habitación. La sonrisa de Michael permaneció demasiado tiempo, su mirada demasiado atenta. Fue un gesto simple, preparar una bebida, pero se hizo con un cuidado que no lo había visto aplicar a sus deberes en casa en meses. El contraste se hizo más evidente a medida que pasaban los días. Mientras Marán y Michael charlaban y se reían, me encontré cada vez más aislado en el ciclo implacable del cuidado de los niños. Los llantos nocturnos de Thea me desgastaban, cada noche de insomnio se acumulaba sobre la última hasta que sentí que podía desmoronarme bajo el peso de mi fatiga y frustración. La paciencia de Michael con Thea también parecía estar disminuyendo. Una noche, llevado al límite, estalló: «No puedo soportarlo más. Si esto sigue así, podría perder la cabeza». Sus palabras atravesaron la quietud de la noche, cruda y fría. No pude contener mi ira por más tiempo. «Si no te gusta tanto aquí, ¿por qué no encuentras trabajo fuera? Apenas ayudas en la casa y no cuidas a Thea en absoluto». Grité, el estrés reprimido y el resentimiento se desbordaron. Michael simplemente se encogió de hombros, su respuesta fue escalofriante. ¿No son suficientes los ingresos durante su licencia de maternidad para mantener nuestro estilo de vida actual? ¿Realmente necesito apresurarme y trabajar afuera? Su mirada tranquila pero aguda era desdeñosa, una clara señal de que no tenía intención de cambiar sus costumbres o contribuir más. La realización me golpeó duro. Aquí estaba el hombre que se suponía que era mi pareja y copadre, pero parecía más interesado en escapar de las responsabilidades que en compartirlas. ¿Cómo podía no ver la carga que llevaba?
¿Cómo podía ser tan indiferente al costo, tanto emocional como financiero, de criar a nuestra hija? Su actitud dejó dolorosamente claro que Mako se había desvinculado de nosotros, de la esencia misma de lo que nos hacía una familia. Su enfoque estaba en otra parte, tal vez perdido en la facilidad de sus interacciones con Marán, o simplemente hundido en un deseo egoísta de una vida más fácil que no incluyera las partes difíciles de la crianza de los hijos y la asociación. A medida que estas realizaciones se asentaron, una profunda sensación de traición y soledad me envolvió, profundizando la brecha que había estado creciendo silenciosamente entre nosotros. Mi corazón se hundió más profundamente con cada palabra que Mako dijo. La facilidad con la que anunció su viaje improvisado, sus planes cuidadosamente trazados como si nuestra vida juntos y las responsabilidades que conlleva pudieran detenerse a su conveniencia, me dejaron tambaleándome. Su desapego de la realidad de nuestras luchas en el hogar, del agotamiento diario que enfrentaba como madre y esposa, me golpeó con una fría dureza. Solo voy a refrescarme. Es importante tener algo de tiempo personal, declaró Mako, con un tono desdeñoso, casi presumido, como si hubiera encontrado un escape perfectamente razonable de la confusión a la que contribuyó. Su mirada fría pareció mirar directamente a través de mí, sin ver el cansancio en mis ojos o la desesperación en mi petición de apoyo. Cuando se giró para irse, el sonido del llanto de Tea me ancló en su lugar. No podía perseguirlo. Mis responsabilidades como madre me frenaban, literal y figurativamente. Me sentí dividida entre enfrentarme a él y atender a nuestra hija, cuyas necesidades eran inmediatas y no negociables. Cuando Mako se fue, levanté el teléfono, me temblaban los dedos mientras marcaba el número de Marán. La conversación que siguió hizo poco para aliviar mis preocupaciones. La aceptación casual de la situación por parte de Marán, su justificación de la necesidad de un descanso bajo estrés, solo aumentaron mi sensación de aislamiento. Era como si mis luchas, tan vívidas y abrumadoras, fueran invisibles para ambos. Oh, lamento no haber mencionado esto antes, pero realmente creo que tomarse un descanso es absolutamente esencial cuando las cosas se ponen mentalmente difíciles, dijo Marán, con la voz suave, casi alegre. Habló de encontrar boletos de avión a México como si simplemente se hubiera topado con una gran oferta de vacaciones, no con un plan que tensaría aún más un matrimonio y una familia que ya estaban al borde. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de traición y resignación. Las personas que más necesitaba parecían haber formado un consenso sin mí, decidiendo que su comodidad era primordial, independientemente del costo para mí o para la unidad de nuestra familia. Mientras estaba allí, teléfono en mano, escuchando cómo los gritos de Tea se convertían en gemidos de sueño, la realidad de mi situación se hizo dolorosamente clara. Estaba sola, no solo físicamente en la habitación con mi hija, sino emocionalmente, ya que la sociedad que pensé que tenía estaba demostrando ser hueca. La disparidad entre lo que creía que era el matrimonio y la paternidad y la realidad que estaba viviendo se amplió, dejándome reflexionar sobre el futuro de nuestra relación y el bienestar de nuestra hija. ¿Cómo manejaría esta nueva realidad? ¿Podría continuar en un matrimonio en el que mi pareja viera el escape en lugar de la resistencia como la solución a nuestros problemas? Estas preguntas me perseguían mientras me preparaba para la noche que se avecinaba, una llena de incertidumbre y el pesado silencio de la ausencia de Mako. La tarjeta de inmediato, explicando la situación como un posible uso no autorizado. El representante de servicio al cliente fue comprensivo y me aseguró que detendrían cualquier transacción adicional y me enviarían un informe detallado de los gastos recientes. La satisfacción de saber que Mako pronto enfrentaría las consecuencias de sus acciones me dio una sensación momentánea de control sobre el caos que había envuelto mi vida. Lo imaginé en el mostrador, tratando de liquidar una factura, solo para descubrir que la tarjeta había sido rechazada. Fue una pequeña victoria, pero una victoria, no obstante, frente a su traición y desprecio por el bienestar de nuestra familia. Mientras colgaba el teléfono, una sensación de solemnidad se apoderó de mí. La realidad de la situación era cruda. Mi esposo, el hombre con el que había elegido construir una vida,
no solo me había dejado a solas con nuestra hija durante un momento particularmente vulnerable, sino que también se había aprovechado de mi confianza y recursos para financiar una escapada con mi hermana y su amigo. La ironía de la situación era amarga. La tarjeta de oro, símbolo de mi arduo trabajo y dedicación a mi carrera, se había convertido en un facilitador de su irresponsabilidad. Los gritos de Thea desde la habitación contigua me devolvieron a las necesidades inmediatas del momento. Me limpié las lágrimas, me armé de valor y fui a consolarla. Mientras calmaba a mi hija, el marcado contraste entre mis responsabilidades y el escapismo de Mako se hizo dolorosamente claro. Yo estaba aquí, cuidando a nuestro hijo, manteniendo nuestro hogar, mientras él estaba a kilómetros de distancia, aparentemente sin ningún cuidado. Durante los días siguientes, la sala de estar siguió siendo un desastre, un reflejo de la agitación en mi vida. Los juguetes esparcidos, los platos sin lavar y la ropa a medio lavar eran recordatorios diarios de mi abrumadora carga. A pesar del agotamiento y el desgaste emocional, comencé a organizar la casa, recuperando lentamente una sensación de orden y control. Cada tarea que completé fue un paso hacia la recuperación de mi independencia y fortaleza. Mientras trabajaba en el caos, mi mente se inundó de pensamientos sobre el futuro. ¿Qué pasaría cuando Mako regresara? ¿Cómo afrontaríamos la situación? La claridad de mis próximos pasos comenzó a formarse. Este incidente había iluminado los profundos defectos de nuestra relación y del carácter de Mako. Era evidente que algo tenía que cambiar. Necesitaba prepararme, no solo para la confrontación inmediata cuando Mako regresara, sino para las implicaciones más amplias para nuestro matrimonio y vida familiar. La determinación de protegerme a mí y a Thea de más daño se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. El camino a seguir no sería fácil, pero los acontecimientos de los últimos días me habían demostrado que era capaz de enfrentar los desafíos de frente, incluso cuando me enfrentaba a la persona que se suponía que era mi pareja en la vida. Durante su estadía, lo que se suma al impacto de la situación. Su mención casual de esperar que cubriera los gastos porque era la esposa de Mako se sintió como otro golpe a mi ya frágil estado mental. No pude evitar preguntarme cuán profundamente corría el engaño entre ellos. Marán, usar mi tarjeta dorada sin mi permiso no es justificable bajo ninguna circunstancia. No se trata de ser la esposa de Mako, se trata de respeto y consentimiento, ninguno de los cuales se consideró aquí, respondí, con la voz severa y llena de incredulidad por su razonamiento. Marán parecía desconcertado por mi firmeza, tal vez esperando que accediera u ofreciera algún tipo de apoyo para rectificar la situación. Su tono pasó de la ira a la súplica. Pero Susan, pensamos que lo entenderías. Mako necesitaba este descanso, y no pensamos que sería gran cosa ya que la tarjeta siempre se usaba para gastos familiares. Hice una pausa, tomándome un momento para ordenar mis pensamientos antes de responder. Una cosa es apoyar los gastos familiares para las necesidades, Marán, pero otra muy distinta es financiar todo un viaje internacional y juergas de compras sin mi conocimiento. Este es un claro abuso de confianza, no solo un simple malentendido. La conversación se volvió más tensa a medida que procesaba el alcance de la traición. La idea de que mi hermana y mi esposo, dos de las personas más cercanas a mí, orquestaran tal plan y asumieran mi aquiescencia tocó una fibra profunda. Destacó no solo una falta de respeto, sino un desprecio fundamental por mi autonomía y mi arduo trabajo. Necesito que entiendas algo muy importante, Marán, continué, con la voz tranquila pero firme. Lo que tú y Mako han hecho no solo no es ético, es ilegal. Usaste una tarjeta a mi nombre sin permiso. Eso es fraude. Marán guardó silencio al otro lado de la línea, quizás finalmente dándose cuenta de la gravedad de la situación. Mientras tanto, reflexioné sobre los próximos pasos. Estaba claro que se habían cruzado los límites y las implicaciones de sus acciones ahora los estaban alcanzando en forma de interrogatorios de seguridad y posibles problemas legales. Tendré que consultar con mi abogado sobre esto, Marán. Sugiero que tú y Vince hagan lo mismo, le aconsejé.
La llamada terminó con un pesado silencio, dejándome reflexionar sobre los hilos de confianza desenredados y las decisiones inminentes sobre mi matrimonio y relaciones familiares. En la soledad de mi sala de estar, con Thea ahora durmiendo tranquilamente, contemplé las profundas divisiones que se habían formado, no solo entre Michael y yo, sino en toda mi familia. El engaño se había extendido por todas partes, afectando a todos los involucrados. El camino hacia la reconciliación parecía desalentador, si no imposible. Mientras estaba sentado allí, el peso de las consecuencias emocionales y legales pesaba mucho en mi corazón, señalando el comienzo de un viaje largo e incierto hacia la resolución o quizás un nuevo comienzo. La revelación de Vince me golpeó como un golpe físico, sus palabras resonaron en mis oídos mientras luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. La sospecha que me había estado molestando, la incomodidad que sentía al ver a Michael y Maran juntos, de repente se cristalizó en una realidad cruda y dolorosa. ¿Estás seguro de esto, Vince? Logré preguntar, mi voz apenas por encima de un susurro, cada palabra cargada de incredulidad. Sí, Susan, me temo que es verdad, respondió Vince, con un tono sombrío. Yo mismo no quería creerlo, pero ha habido señales. Creo que ha estado sucediendo por un tiempo. Lamento ser yo quien te diga esto. La habitación giró a mi alrededor mientras trataba de aceptar esta traición. Maran y Michael no solo habían conspirado para usar mis recursos con falsos pretextos, sino que su relación había evolucionado de una manera que traicionó más que solo mi confianza. Habían traicionado los cimientos mismos sobre los que creía que se construían nuestra familia y amistad. Sintiéndome entumecido, escuché mientras Vince continuaba, su voz ahora llena de urgencia. Susan, creo que es mejor si vuelvo por mi cuenta. Necesito arreglar las cosas con Maran y, francamente, no creo que sea correcto pedirte más ayuda en estas circunstancias. Hubo una pausa, y luego volví a escuchar la voz de Maran, su tono desesperado y exigente. Susan, por favor, levanta la suspensión de la tarjeta. No entiendes lo difíciles que son las cosas aquí. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Mi corazón, una vez abierto y confiado, se había endurecido en el transcurso de nuestra breve conversación. La comprensión de que mi hermana y mi esposo podían engañarme tan profundamente era demasiado para soportarlo. Maran, no puedo hacer eso, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Lo que ambos hicieron no solo estuvo mal, sino que fue ilegal. Ahora tengo que pensar en mi hija y en mi propio bienestar. Necesitas encontrar otro camino a casa. Sus protestas se hicieron más fuertes, pero no cedí. Después de algunos intercambios más, Vince habló de nuevo, su voz atravesó los argumentos de Maran. Resolveremos algo, Maran. Terminemos la llamada ahora. Cuando terminó la llamada, el silencio de mi hogar me envolvió. La realidad de mi situación era abrumadora. Mi esposo y mi hermana me habían traicionado de la manera más íntima y la traición financiera era solo la punta del iceberg. Mi mente se aceleró con las implicaciones para nuestra familia, para mi hija y para mi propia seguridad emocional y financiera. Necesitaba tomar decisiones, no solo sobre los problemas inmediatos de la tarjeta de crédito y su devolución, sino sobre el futuro de mi matrimonio y mi relación con Maran. La confianza que se había roto parecía irreparable, y mientras estaba sentado solo, el peso de mis próximos pasos me presionaba fuertemente. El camino a seguir era incierto, pero sabía que tendría que ser uno que forjara en base a las nuevas y duras verdades de mi vida. ¿No me daría cuenta? Los letreros habían estado allí todo el tiempo, colocados sutilmente pero inconfundibles para alguien que los miraba de cerca. Tus saludos demasiado cálidos, los toques persistentes, la forma en que arreglarías tu maquillaje justo antes de que él llegara, todo apuntaba a algo más que un simple afecto familiar. En el silencio de las secuelas de mi revelación, luché por contener la avalancha de emociones que amenazaban con abrumarme. La traición no fue solo un abuso de confianza, fue una violación profunda y personal que sacudió los cimientos mismos de mis relaciones familiares.
La persona en la que había confiado, la hermana a la que había amado y en la que confiaba, estaba ahora en el centro de mi crisis matrimonial. Mientras Maran luchaba por tener palabras, su silencio decía mucho. Pude ver la culpa escrita en su rostro, sus ojos saltando, incapaz de encontrarse con los míos. La habitación se sentía sofocante, la tensión palpable. Necesitaba escucharla decirlo, admitir lo que había visto, pero una parte de mí temía la confirmación. Maran, por favor, solo dime la verdad. Es obvio que algo está pasando. Te vi con Mako, dije, con mi voz una mezcla de enojo y súplica. No se trataba solo de atrapar a un cónyuge infiel, se trataba de comprender la traición de alguien que nunca había esperado que fuera un adversario. Los hombros de Maran se desplomaron, la fachada de inocencia se desmoronó bajo el peso de su conciencia. Susan, yo. No sabía cómo decírtelo. Comenzó inocentemente, solo hablando y compartiendo. Pero una cosa llevó a la otra, confesó finalmente, con la voz quebrada con cada palabra. La confirmación me golpeó como una ola, dejándome momentáneamente sin palabras. La verdad que había temido ahora estaba a la intemperie, dejándome momentáneamente impotente. La confianza que había depositado tanto en Mako como en Maran se hizo añicos, dejando atrás un lío de emociones y relaciones rotas. Respiré hondo, tratando de estabilizar mi voz. Confié en los dos. Eras mi familia. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a nosotros? ¿Por Vince? Las preguntas se derramaron, cada una cargada con el peso de la traición. Los ojos de Maran se llenaron de lágrimas, su compostura habitual ahora reemplazada por una mirada de remordimiento. Lo siento mucho, Susan. Nunca quise hacerte daño. Simplemente, sucedió. Sé que eso no es excusa. No espero que me perdones, ni ahora, ni nunca. La conversación de esa noche fue larga y dolorosa. Profundizamos en las profundidades de su engaño, desentrañando la línea de tiempo y el alcance de su relación. Con cada detalle, la base de lo que creía sobre mi matrimonio y mi hermana se erosionó aún más. Sabía que este era un punto de inflexión. El camino por delante sería difícil, lleno de decisiones sobre mi matrimonio, mi relación con mi hermana y el futuro de nuestra familia. La confianza que una vez nos mantuvo unidos ahora era una víctima de sus acciones, y reconstruirla, si fuera posible, sería una tarea monumental. A medida que se acercaba el amanecer, el peso de las revelaciones de la noche me dejó exhausto pero resuelto. Las cosas cambiarían y tendría que ser fuerte, por mí y por mi hija. El camino a seguir era incierto, pero estaba decidido a navegarlo con dignidad y determinación. Recuerdo mirar mi teléfono con una mezcla de inquietud y resignación cuando vi el nombre de Michael en el identificador de llamadas. Su voz, cuando respondí, tenía una mezcla de desesperación y desconcierto. Susan, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos dejaste así? Su pregunta, formulada como si fuera víctima de las circunstancias en lugar de arquitecto de su propia caída, reavivó un destello de ira dentro de mí. Michael, después de todo lo que ha sucedido, ¿todavía esperas que te cuide? Respondí, con la voz firme a pesar de la agitación de las emociones. Yo. Solo pensé que lo entenderías. Estamos atrapados aquí y necesitamos ayuda, balbuceó. La confianza habitual en su tono fue reemplazada por la incertidumbre. Michael, tomaste tus decisiones, le dije, interrumpiéndolo. Elegiste traicionar a nuestra familia, entablar una relación con Maran y engañarme. Tú y Maran ahora deben enfrentar las consecuencias de esas elecciones sin esperar que yo los rescate. Hubo una pausa en la línea, un silencio pesado y sofocante. Casi podía imaginarlo, dándose cuenta lentamente de que la red de seguridad que siempre asumió que estaría allí ya había desaparecido. Mira, Susan, lo siento. Realmente lo soy. No me di cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas hasta que fue demasiado tarde, dijo finalmente, con su voz una mezcla de arrepentimiento y una súplica de simpatía. Lo siento no cambia lo que hiciste, Mako.
No borra la traición o el daño que has causado, respondí, mis palabras recortadas y desprovistas de la calidez que alguna vez conoció. Necesitas resolver esto por tu cuenta. Ahora tengo mi propio camino a seguir, uno que no te incluye a ti ni a Maran. Al terminar la llamada, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haberme mantenido firme y tristeza por la pérdida de lo que una vez creí que era mi matrimonio. Estaba claro que el proceso de curación sería largo y doloroso, pero necesario para reconstruir mi vida sin que la sombra del engaño se cerniera sobre él. Vince, a pesar de todo, demostró ser un sorprendente pilar de fortaleza. Juntos, finalizamos las separaciones legales y financieras necesarias que protegerían nuestros intereses y evitarían más enredos con Michael y Maran. Nuestra cooperación solidificó una amistad que se basaba en el respeto mutuo y las experiencias compartidas de traición. A medida que los días se convertían en semanas, me concentré en reconstruir mi vida y cuidar a Thea, quien siguió siendo mi máxima prioridad durante la agitación. El proceso de divorcio fue sencillo, ya que Michael tenía poco terreno en el que apoyarse dadas las circunstancias. La finalidad del decreto de divorcio fue un recordatorio aleccionador de cuán drásticamente podría cambiar la vida. Meanwhile, reports trickled in from mutual friends that Michael and Maran were trying to make a new start with the reluctant assistance of their families. Their return to the U.S. was marked by a tarnished reputation and strained family relationships. Life, as it always does, moved forward. My days were filled with the responsibilities of work and motherhood, but also with new opportunities for personal growth and happiness that I had never imagined in the darkest moments of my ordeal. Each step, though sometimes faltering, took me further from the past and closer to a future I was slowly shaping into something beautiful and mine alone. It's not working. Can you help me find a place to stay tonight? She texted Vince, her message conveying a tone of urgency and confusion. He could only imagine the chaos and despair Maran was experiencing, much like Michael, but my focus remained on rebuilding my life and protecting Thea from the instability their actions had created. My decisions, though harsh to them, were necessary boundaries to safeguard our future. Meanwhile, Vince, having been an unwitting participant in this drama from the start, had distanced himself from Maran as well. His response to her plea was measured and devoid of the warmth it once might have held. Maran, I think it's best if you sort this out on your own. I've moved on from our past arrangements, and I suggest you do the same. As for me, settling into the new environment with Thea, I felt a profound sense of peace that had been missing for so long. The fresh start was not just about a new location, but about establishing a life where trust, respect, and love were the foundations, values deeply eroded in my previous life with Michael. My phone buzzed occasionally with attempts from Michael to reach out, his messages oscillating between pleading for reconciliation and angrily demanding explanations. Each message went unanswered. My resolve to maintain this boundary was ironclad. The legal proceedings for the divorce moved forward smoothly, with the evidence of Michael's misuse of the credit card bolstering my case. The court quickly recognized the severity of his actions and granted the divorce, including favorable terms for me to ensure Thea's stability and well-being. With the divorce finalized, I felt a finality that was both liberating and somber. It marked the end of a chapter filled with betrayal but also the start of something new and hopeful. I dedicated myself to raising Thea in a healthy environment, focused on her growth and happiness, far removed from the turmoil of the past. As the weeks turned into months, Thea and I established routines in our new home, finding joy in the simplicity of our days. The community around us proved to be supportive, offering a network of friends and resources that enriched our lives. I sometimes paused to reflect on the journey, the pain of the betrayal still a sharp memory, but these moments were increasingly overshadowed by the joys of our new life. Life without Michael and Maran became the new normal, a reality filled with potential and promise. I found strength in my independence and solace in the love I had for my daughter. As I built a career that accommodated my role as a single mother, I found that each success felt doubly sweet, knowing I had overcome such deep adversity. In the quiet moments, when Thea slept and the world seemed to pause, I sometimes thought about forgiveness. Perhaps one day, the pain would fade enough to allow for it, but for now, I focused on the present, on healing, and on creating a future filled with love and laughter for Thea and me.
and to find joy in the small everyday moments we share. The fresher and gentle sun during our strolls seemed to wash away the remnants of past turmoil, leaving a sense of renewal and hope. As I watched Thea play, her laughter mingling with the chirps of birds and the rustle of leaves, I often find myself reflecting on the journey that brought us here. It's a mixture of sorrow for what we've endured and gratitude for the new beginnings. Despite the heartache, these moments with Thea are precious and filled with unconditional love. Navigating life as a single mother is not without its challenges. Every day comes with its set of trials and triumphs, but with each difficulty, I find myself growing stronger and more resilient. I've learned to rely on my community more than ever, neighbors who drop by with homemade meals, friends who offer to babysit Thea when I need a moment to myself, and family who are always a phone call away, ready to offer words of encouragement or a listening ear. Financial stability, once a significant concern, has begun to solidify thanks to prudent planning and the supportive work environment. My career has adapted to my new life circumstances. I am able to work flexible hours, contributing to my professional growth while ensuring that I'm there for Thea when she needs me most. The balance is delicate and sometimes precarious, but it's manageable with the structures and support systems I've put in place. On weekends, Thea and I often visit the local library where she participates in storytime sessions while I lose myself in books that offer both an escape and insight into various aspects of life and personal growth. These quiet moments of learning and exploration have become a cornerstone of our weekend routine, helping to expand her world and rebuild mine. Despite the hurdles, I've started to feel a deep sense of contentment. There's a part of me that has found peace in the simplicity of our lives now, away from the chaos that once seemed endless. I'm building a life where Thea can thrive, surrounded by love and stability. And as I lay her down each night, watching her drift into sleep with a serene expression, I feel a profound sense of accomplishment and hope. My thoughts often drift to Michael and Maren, wondering how they are managing their new reality. The choices they made led them down a challenging path, and while part of me harbors no ill will towards them, I recognize the importance of maintaining boundaries for the sake of Thea's and my own well-being. Life continues to unfold with its blend of unexpected challenges and beautiful moments. Each step forward is a testament to our resilience and a commitment to crafting a joyful, fulfilling life, regardless of the past. As I look to the future, I'm filled with optimism, ready to embrace whatever comes our way with grace and strength, knowing that the love I have for Thea is the unbreakable foundation upon which everything else is built.